Ya. Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy estamos aquí con José Luis Munuera para tratar sobre los misterios de las obras del gran Leonardo da Vinci. Buenas noches a todos, José Luis, Inma, Buenas cuando noches. queráis. Primero las damas. Buenas noches. Buenas noches. Cuando tú quieras, José Luis. Bien, fundamentalmente me he encontrado con un problema cuando me pedisteis que hiciera una presentación o que desarrollara el tema de Leonardo. Me he encontrado con un problema muy grande. Primero, que yo no soy especialista en Leonardo. Soy mucho más de la Capilla Sixtina, que como restaurador he seguido la evolución de la restauración. Pero sin embargo me pareció un reto y he estado investigando un poco solo sobre cuatro obras fundamentales: la Virgen de las Rocas, la Sagrada Cena, la Gioconda y una serie de dibujos, esbozos y demás. Y me he dado cuenta que tuve que parar esta mañana cuando os avisé que cuánto más o menos iba a ser para el tema del Zoom. Tuve que parar en la diapositiva número 56 porque ya se me desmadraba el tema y tan solo había tocado el tema de la Sagrada Cena y la Gioconda, ¿no? Entonces, hemos de partir de la historia de que de misterio hay poco. Es decir, lo que hay es una mente muy privilegiada que tenía un concepto pictórico, escultórico y una formación en multitud de campos que hace que sea un personaje verdaderamente curioso en la historia del arte. Después ha habido muchas interpretaciones, evidentemente, dentro del mundo del misterio hay mucha gente que se inventa cosas, que atribuye cosas. Veremos algunas de las cuestiones que yo voy a plantear precisamente en el PowerPoint que he preparado para esta sesión. Veremos algunas cosas que son pues un poco descalabrantes, ¿no? Pero que tienen una cierta relación con cierta película, cierto bestseller que se publicó, y después ya al final me he negado a poner algunas de las diapositivas como la relación en la Gioconda de rostros de extraterrestres y cosas de esas que ya me ha parecido ya una cosa ya sideral, ¿no? Nunca mejor dicho, sideral. Entonces, si os parece bien, pasamos al PowerPoint. Esto no es una clase magistral, esto yo pretendo que sea una conversación. Es decir, que en cualquier momento me podéis interrumpir cualquiera de las dos. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando he trabajado, he colaborado con la Appleton University, me gusta que haya gente que esté también al mismo tiempo para que si surgen dudas, 10, 12 personas pueden llegar y se puede establecer un diálogo, un debate, que es lo interesante, ¿no? Y lo más enriquecedor. Por eso, en cualquier momento, cuando vosotras creáis oportuno, me podéis parar, me podéis decir, oye, José, y esto no lo veo yo. ¿Y tú por de dónde sacas esto? Con objeto de que la cosa sea lo más fluida posible y el espectador disfrute. Lo he hecho muy visual, con muchas imágenes, muchas capturas, muchos circulitos marcando lo que yo quiero decir. Y, en fin, si os parece, damos paso al tan traído por PowerPoint. ¿Vale? Perfecto. ¿Parece Perfecto. bien? Pues con vuestro permiso le voy a dar a compartir pantalla. Un segundito. Ahí va. ¿Se ve bien? ¿Lo veis Hola. bien? Sí, 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 perfecto. sí, perfecto. Muy bien. Pues entonces, espérate a ver si avanza. Es que el Zoom es la primera vez que voy. Vale. Bueno, nos vamos a encontrar con un personaje que no solo es pintor, sino que también es escultor, es anatomista, es arquitecto, es paleontólogo, es botánico, es científico, es escritor, es escultor, es filósofo, es ingeniero, es inventor, es músico, es poeta, es urbanista, en fin, lo es todo. Cualquier campo que él desarrolla, lo desarrolla de una manera genial y magistral. De hecho, el por qué el cielo es azul, quien lo desarrolla la teoría es precisamente Leonardo, por la dispersión de la luz en la atmósfera. Entonces él es el primero que lo postula y da explicación a este fenómeno de por qué el cielo es azul. Leonardo di Serpiero da Vinci es descendiente de una rica familia de nobles italianos. Su padre era notario y canciller. Y de la República de Florencia. Y este dejó embarazada a una de sus sirvientas, que se llamaba Caterina, que fue la madre
de Leonardo, pero nos encontramos con que Leonardo no es el típico hijo bastardo de un rico, sino que se encuentra con que tiene una cantidad de padrinos y de padrinas. En el caso tuvo 5 madrinas y 5 padrinos, y quien lo crió en las afueras de Florencia fue su abuelo Piero, que fue el que le introdujo, porque él, por ser como era un hijo bastardo, no podía acceder a los conocimientos generales de la familia aristocrática, entre ellas el conocimiento del latín. Pero sin embargo, su abuelo Piero lo que hizo fue adiestrarlo no solo en el conocimiento del latín, sino que se criara en la naturaleza observando cada uno de los elementos que la componían. Y fue el mismo abuelo, Piero, quien cogió algunos de los dibujos que él solía hacer con la carboncilla de la chimenea y se lo mostró a su íntimo amigo, que era profesor y pintor, Andrea del Verrocchio, con la esperanza de ver si el niño podían hacer algo para que el niño prosperara, ¿no? Fue tal el impacto del maestro Verrocchio cuando le dejó a Leonardo que pintara uno de los angelotes de su bautismo de Cristo, que lo tenemos aquí marcado con este círculo, que automáticamente le dio carta de libertad. Antiguamente el oficio de pintor era un gremio, y para poder desarrollar tú una labor artística independiente de la de tu maestro, tú tenías que tener una carta que te posibilitaba el desarrollo de esa tarea, ¿no? Y Leonardo, fue tal el impacto que le dio a Albero, que al ver la habilidad que tenía a la hora de desarrollar su arte pictórico, que le dio su carta inmediatamente un año después, ¿no? Con lo cual Leonardo montó una academia con su propio nombre a partir de 1469, y estuvo con esas clases impartiéndolas hasta 4 años más tarde, en 1494, que comenzará su primer gran encargo, que será la Última Cena, que se encuentra en Milán. Vemos aquí la imagen de esta técnica, que además es una técnica que es muy compleja, porque él empezó a trabajar con el fresco y posteriormente retocó con la encáustica. La encáustica es una técnica que va a la cera y se aplica el pigmento y la cera caliente sobre la pared. Tuvo un problema, que no era una parte que era muy húmeda, y él empezó a colocar una serie de, ¿cómo podríamos decirle? Como unos calentadores, unas linternas con fuego, que lo que hizo fue precisamente subir la temperatura de la superficie y derretir parte de la encáustica, con lo cual el resultado del deterioro que produjo en la pintura tuvo unos resultados casi irreversibles, ¿no? Por lo tanto, se conserva en muy mal estado, aunque hoy día con las técnicas fotográficas y demás podemos casi reconstruir el aspecto real que tenía en su principio. No solo es una obra que, como veremos posteriormente, que tiene una gran carga simbólica e iconográfica, sino que también tiene una serie de sucesiones de elementos que le hacen, en cierta manera, misteriosa, ¿no? Fue un músico llamado Giovanni Maria Pala que descubrió que si daba un punto negro en cada una de las posiciones de las manos de los apóstoles y de los mendrugos de pan que había en la mesa, podía hacer una composición musical. La probó y se dio cuenta que no funcionaba musicalmente, pero al seguir el sistema de pintura de Leonardo y de escritura de Leonardo, que era justamente a la inversa, es decir, tendríamos que poner un espejo en uno de los lados para hacer una lectura inversa, en ese momento sí empezó a sonar un himno musical, que él bautizó el himno a Dios, ¿no? Entonces es muy curioso, porque no sabemos si de verdad Leonardo lo hizo aposta o no, pero realmente el resultado es magnífico. Yo recomiendo que se busque por internet, porque la melodía es una melodía bastante curiosa, ¿no? En esta obra podemos ver que junto a Jesús se encuentra la figura de Judas, Judas Iscariote, pero que además hay dos elementos que lo distinguen sobre el resto. Primero, que va vestido con 3 colores, es el único de los discípulos, de los apóstoles, que va vestido con 3 colores. Los demás siempre llevan una túnica y un manto de colores distintos. Pero además vamos a ver que está justo en el momento en el que Jesucristo dice que uno de vosotros me vaya a traicionar, y es el que está mojando en mi plato. Y aparece el Judas Iscariote con un mendrugo de pan en la disposición de ir a mojar en el plato. Pero es que además hay un salero vertido
con lo que eso trae de consecuencia, lo podemos ver aquí. Vemos cómo lleva su mendruguillo y cómo aparece la bolsita con las 30 monedas y vemos aquí derramado el salero, con lo cual conlleva la mala suerte de que Jesús va a ser entregado en esa fecha, ¿no? Vemos también que la figura de Judas Iscariote lo seleccionó Jesús cuando encontró a un borracho que estaba tirado en una zanja y que este mismo borracho reconoció, y así lo dice en el Tratado de Pintura de Leonardo, reconoció que él ya había posado con anterioridad para uno de los cuadros de Leonardo haciendo de la figura de Cristo, lo cual podemos establecer una cierta similitud entre el perfil del Judas Tadeo y la figura del rostro de Cristo. Tadeo es representado a la derecha y el penúltimo. Sus facciones son similares a las del propio Leonardo, que como podemos observar en el gráfico, ¿no? No es por casualidad que se encuentre de espaldas a Jesús, porque esa posición la selecciona justamente con su propia figura, la figura, el autorretrato de Leonardo, como una actitud de desconfianza frente al cristianismo en ese momento imperante. Hay muchas leyendas sobre si Leonardo fue o no fue cristiano o si fue cátaro, porque en contra de cómo aparece representado en algunos retratos de la época que lo pintan de negro, él siempre iba vestido de blanco. Era una de las formas de vestir de los cátaros en aquel momento, por aquello representa el ser inmaculado, el ser sin mácula, el ser sin pecado, ¿no? Ellos mismos se autodenominaban los hombres puros. Simón de Celote, el apóstol situado a la derecha del todo, y su copia es una copia autentífica, por llamarlo de alguna manera, de un busto de Platón. Que Platón es un personaje muy mal visto por la Iglesia y como pudimos ver en la obra del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, que estaba ambientada en el siglo XV, todo va en relación a una supuesta obra de Aristóteles sobre la risa, que Aristóteles fue el discípulo de Platón. De ahí de que se represente precisamente a Simón Celote como una persona que en cierta manera podía llegar a generar una cierta discusión con respecto a la Iglesia y su fe, ¿no? Vemos también el gemelo de Jesús, Tomás, que son muchos los que creen que el apóstol Tomás era realmente el hermano gemelo de Jesús. Tomás significa gemelo en arameo y Dídimo es el mismo nombre de gemelo en griego. Vemos que el parecido es extraordinario. Incluso en la Catedral de Sevilla, en la Puerta de la Asunción, nos vamos a encontrar con la representación de Tomás como hermano gemelo y la gente en general lo suele confundir con la figura de Jesús, y ya que tiene el mismo tipo de representación y se le atribuye la leyenda, cosa que no puedo afirmar ni puedo desmentir, que era el hermano gemelo de Jesús. Otros autores han visto en la última cena la imagen de la Magdalena y la ven con la figura de San Juan, que casi siempre se representa sin barba, con el pelo largo y con rasgos muy afeminados, ¿no? En este caso, la tradición atribuye a que la figura de San Juan sería una Magdalena disfrazada, ¿no? Llegando esa figura a no ocupar una posición central, que es importantísima con respecto al eje de la obra, como veremos después en el estudio de composición, y vemos que la figura de la Magdalena eh, tiene una postura extraña que posteriormente, cuando veamos cierta atribución gracias a Dan Brown, veremos que cobra significado dentro de esa interpretación, ¿no? Vemos también que son complementarios. Jesús viste con una túnica roja muy desvaída y un manto azul, y ella viste con los colores contrarios, es decir, un manto azul y una túnica roja descolorida. ¿Por qué esta circunstancia? Porque son complementarios, es decir, lo que uno tiene, el otro lo complementa. Como los colores en pintura, cuando nosotros trabajamos con unos colores primarios, hay unos colores complementarios que trabajan en la misma longitud de onda y cuya unión hacen un gris perfecto, el cual hace que no se tenga una opacidad, sino que tenga una sombra iluminada. Pues aquí es igual, es una forma de complementariedad de las dos figuras. Vemos aquí, podemos observar que el único cuchillo que aparece en toda la escena es el que porta San Pedro,
que además lo porta oculto, como ocultándolo hacia atrás. Vemos que su hermano Andrés muestra un gesto así de pasmo, como de miedo frente a la situación que se pudiera crear. Y vemos también una mano extraña que se le atribuye también al apóstol Pedro, pero tampoco se sabe exactamente porque por la situación del hombro, él tendría que tener el brazo muy, muy encogido. Es como una mano fantasma que aparece por ahí y que amenaza el cuello del San Juan, o de la Magdalena atribuida, ¿no? Algunos autores ven en ello que el miedo del posible Pedro, sobre el que se supone que confió Jesucristo para la creación de su iglesia, el miedo que tenía de que se pudiera crear una religión basada en la unión de la Magdalena y Jesucristo. Como digo, no hay nada que pueda hacer que creamos que es posible o que no es posible, simplemente son elucubraciones de diferentes autores. También podemos observar las posibles situaciones de los posibles limbos que en este caso Leonardo no representa, no los quiere representar como santos, ya que eh, según explicó Tadel, que es un autor que lleva 15 años estudiando la obra de Leonardo, su intención era que Jesucristo no lo representa o no le atribuye el limbo porque pensaba que era gente común. Y al ser gente común, automáticamente no quería representarlos como santos, ¿no? Realmente serían santos cuando murieran por el tema de evangelizar, ¿no? El tema. En la mesa derecha, al fondo, Perdón, José Luis, dime, eh, podría haber, con ese cuchillo que se ha visto oculto, dime, eh, dime. podría haber eliminado a María Magdalena. No, vamos, realmente no entiendo el significado de ese cuchillo porque no tiene ningún sentido. Incluso el brazo de San Pedro aparece desproporcionado. Eliminar a María Magdalena, la Iglesia ha tenido mucho interés en eliminar la figura de María Magdalena, porque ten en cuenta que al ser la primera persona a la que se parece Jesucristo, es denominada por algunas religiones como el primer apóstol, ¿no? Y de hecho la confianza que muestra Jesucristo en los diferentes evangelios, incluso en los apócrifos, la confianza que demuestra, que incluso en algún apócrifo nos habla de que la besaba en la boca, pues claro, puede generar cierta tensión con respecto a la figura de Pedro, que se supone que es el que Jesucristo le encarga la creación de una iglesia, cosa que yo realmente, ¿cómo te diría? No creo que esa fuera la intención de Jesucristo, de crear ninguna iglesia ni de crear ninguna doctrina, sino simplemente un mensaje de amor que es eterno, ¿no? Y entonces no creo que supusiera una amenaza contra la Magdalena, la verdad. Más inquietante es la figura esta que aparece aquí, que es como el gesto que hacemos de te voy a cortar el cuello y demás, pero que tampoco tiene ninguna relación, es decir, no, de cara a la composición es un elemento que sobra. Por eso llama la atención, porque es un elemento que no tiene explicación alguna, porque para que se pudiera ver esa mano en esa posición y además perteneciendo a Pedro, tendría que tener el brazo encogido hacia atrás y el otro también lo tiene encogido hacia atrás, con lo cual es una postura un poco compleja y nada armónica con respecto al tipo de obra que hace Leonardo, ¿no? Es un misterio, como otro cualquiera. Imagino que algún autor con mucha imaginación le encontrará una explicación. La que se le suele dar es la amenaza contra María Magdalena, suponiendo que en la representación de San Juan representara a su vez la María Magdalena. Hemos visto lo de los limbos. Vemos que en una esquina de la mesa, del mantel derecho, nos encontramos con que en la esquina hay un nudo. Ese nudo, quieren algunos autores ver que sería representación de que en esa escena hay una mujer, que hay que encontrarla, un nudo, porque va a significar la unión del hombre y la mujer, la complementariedad, etcétera. Otros, sin embargo, ven la firma de Leonardo da Vinci, porque nudo en italiano es vinculi, lo cual indicaría por, por fonometría, sería como vínculo, vinci, en fin, está traído por los pelos, pero algunos autores sí lo defienden y quién soy yo para discutirlo. Y lo más controvertido de esta historia que he podido encontrar
es precisamente esta figura que está aquí marcada, que además los apóstoles miran en dirección a esa figura, pero por desgracia, al estar tan deteriorada la pintura, no podemos aventurarnos a ver qué representación sería. Sin embargo, algunos autores sí ven una representación de un bebé envuelto en una tela, que vemos cómo asoma la cabeza, y que superponiendo la figura de la Magdalena que se encontraba en el lado derecho de Cristo con esa inclinación, recortándola y superponiéndola, estaría en una posición apoyada en el hombro de Jesús y ambos estarían contemplando el bebé. Con lo cual, eso explicaría la ausencia de un cáliz en la representación de la Santa Cena, pasando a ser el cáliz el mismo cuerpo de María Magdalena al contener la semilla de Jesucristo, ¿no? Como según la teoría de Dan Brown. Un segundito que creo que me he saltado. No. Bien, entonces tocando el aspecto formal de la representación, porque esto que hemos estado hablando son cuestiones que diferentes autores han querido ver. Nosotros vamos un poco más a la parte más de composición, un poquito más al tema tal vez de incluso de simbología con respecto a los números y con respecto a la unidad de composición, porque en principio parece una composición muy simple, pero es una composición altamente compleja, ¿eh? Entonces nos vamos a encontrar con que mediante una serie de líneas que vamos a ir desarrollando de manera paulatina, vamos a ver cómo se distribuye el espacio y cómo se reparten las diferentes figuras dentro de ese espacio. Por ejemplo, si abatimos los lados laterales sobre la base, dividiremos el rectángulo en dos cuadrados perfectos. Fijaros cómo si abatimos desde aquí arriba, nos lo traemos hasta el centro y eso va a indicar un eje central que no está en la cabeza, está en la cabeza de Jesucristo, pero que no está en el rostro de Jesucristo, está en la oreja derecha de Jesucristo. El lado derecho casi siempre se representa como lo material, lo mundano, lo que está aquí. El lado izquierdo suele ser representado por la mano izquierda, lo espiritual, lo oculto, en fin, ¿eh? Vemos a su vez que las cabezas de los apóstoles se encuentran todos a una altura que a su vez divide en dos rectángulos la parte superior y la parte inferior. A su vez también vemos que están compuestos mediante triadas, es decir, vemos que hay tres apóstoles, tres apóstoles, tres apóstoles y tres apóstoles. Y esos tres apóstoles vemos que están por debajo de la figura de Jesús, que representaría un triángulo equilátero perfecto, que además eso sería representación del Dios, ¿eh? Como siempre lo hemos visto, el ojo de Dios, el triángulo perfecto, etcétera, en cuyo tercio superior se encontraría la cabeza de Jesucristo, ¿eh? Como la parte gobernante del mundo material que se encuentra representado en su parte inferior. Si observamos, esa cabeza estaría casi un 20% por encima del resto de los apóstoles, con excepción de este de aquí que está de pie, ¿eh? La estancia tiene una gran profundidad debido a justamente las líneas que después veremos desarrollado en un gráfico, las líneas que van a confluir todas a un punto determinado, que es la oreja de Jesucristo. Y esa profundidad, si nosotros elimináramos la parte superior, porque la profundidad la dan las líneas en perpendicular que hay aquí arriba y que van a desarrollar todo el espacio de la estancia, mientras que en la parte inferior no existe ningún plano de volumetría, con lo cual no nos da esa sensación de profundidad, de meternos dentro de la obra del cuadro, ¿no? Vemos aquí, si eliminamos arriba y abajo, nos vamos a encontrar con la sensación de un friso casi plano, ¿eh? Si trazamos a su vez sus diagonales, nos vamos a encontrar con que se divide en 8 partes iguales. Y dentro de las diferentes partes, si en el punto central de cada una de esas diagonales, vemos que se puede generar un cuadrado que si partimos de cada uno de los lados de la mitad, va a volver al punto central que sería la figura de Jesús. ¿Por qué traigo a colación este tipo de composiciones? Porque me parece muy importante, porque en un principio parece un cuadro de sencilla factura, un cuadro que no tiene mayor importancia, pero que sin embargo vemos la complejidad de elaboración en su simplicidad.
Y eso nos da idea de un cerebro bastante portentoso, porque antes de siquiera empezar la creación de una obra con cierta simbología o no, se encarga de hacer un estudio de ubicación donde va a quedar cada personaje y qué simbología o qué significado va a ocupar dentro de esa estructura. De tal manera que vemos que ese cuadrado que hemos visto lo podemos a su vez dividir en 6 partes por 6 de altura, lo que nos va a dar el número 6, que en simbología significa el número del hombre. ¿eh? El 6 representa todo lo material, todo lo que tiene que ver con lo humano. Y el 6 por 6, que serían 36, serían de 6 aquí y 6 aquí, son 36. 6 más 3 sería 9, 9 en geometría es el final de la obra, es el comienzo del fin de la obra, ¿no? Casi todas las catedrales, cuando se construyen, confluyen en el número 9, en el número 3 en su comienzo y el número 9 en su final, que representa eso, la obra terminada. Podríamos verlo como una simbología precisamente marcada de que con la última cena empieza el comienzo del fin de la obra a la que tenía destino Jesucristo ejecutar en este plano. De ahí que esté el eje principal de todo el cuadro en la oreja derecha. Vemos cómo todas las líneas confluyen hasta ese punto, lo vemos aquí en los cuadritos, cómo confluyen, vemos que todos los personajes están por triada, incluso el fondo con los 3 ventanales están en la composición hecha de 3 en 3, con lo cual lo que consigue es una profundidad que posteriormente, casi 30 o 40 años después, Velázquez lo representará en su Menina con ese mismo tipo de esquema, haciendo que se vaya el punto de vista hasta el final, hasta donde está una figura que está, no sabemos si entrando o saliendo, pero que está contemplando la escena, que además es invertida a lo que está representado. Que sería interesantísimo hacer un estudio justamente, que ya hay varios, sobre la perspectiva en las meninas de Velázquez, que tendría mucha más complejidad incluso que esta de aquí, porque el recorrido Velázquez es un gran psicólogo en su obra, en esa obra, en Las Meninas, porque nos obliga a hacer un recorrido visual por la obra que nos hace entrar por un lado del cuadro y nos hace salir por otro, de una manera magistral. 5 siglos después seguimos haciendo la misma lectura del cuadro sin ser conscientes de que estamos siguiendo una instrucción visual por parte del maestro Velázquez, ¿no? Y eso es importante, que un artista supere el tiempo y sobre todo que supere el conocimiento de la persona, porque realmente lo que está haciendo es dirigir psicológicamente a un punto central. Aquí vemos que también lo consigue el genial Leonardo, haciendo que todos los puntos confluyan al punto central, que además es el triángulo que está representado por Dios y que si fueran haces de luz sería el ser más luminoso de la estancia, ¿no? Vemos aquí un esquema ya compositivo general. Vemos la complejidad desde el primer momento de la atribución de esa última cena. Vemos el estado actual de la obra. Y ahora pasaremos a estudiar un poco la Gioconda. Como ya he dicho al principio, pensaba haber estudiado otros cuadros de este autor, pero esta me llamó particularmente la atención porque en diferentes estudios, en concreto un estudio oftalmológico que se hace de la Gioconda, se revelan una serie de datos que me han parecido lo suficientemente curiosos para traerlo a esta charla, ¿no? Entonces vamos a pasar a analizarla. Veremos, por ejemplo, aquí que algún famoso salió en los periódicos diciendo que había conseguido encontrar un parecido entre el retrato de Leonardo y la Gioconda, obviando evidentemente los datos biométricos que todos los seres humanos tenemos y que hace que cualquier fotografía se pueda casar, si tiene la misma, si está en 3/4, como es el caso que está aquí representada la Gioconda, se pueden casar los elementos porque existe unos datos biométricos en nuestro rostro que se cumplen en la totalidad de los seres humanos y por lo tanto es muy fácil con una imagen en una cierta perspectiva podemos hacer coincidir una serie de elementos, con lo cual lo podemos hacer coincidir el rostro de la Gioconda con el de Leonardo o el rostro de la Gioconda conmigo mismo. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, y es una experiencia que yo le enseño mucho a mis alumnos, vemos aquí un ejemplo de una lectura biométrica de un rostro humano, entonces podemos ver que entre las niñas de los ojos
el espacio que hay, que yo os aconsejo, por favor, probarlo, el espacio que hay entre las niñas de los ojos equivale al ancho del ojo. Comprobarlo, por favor. Entre de niña a niña y lo comprobáis y es justamente el ancho de vuestro ojo. Pero es que es más, si trazáramos una línea desde donde está la niña del ojo, veríamos que acaba justamente donde acaba la aleta de la nariz. Vaya por Dios, me he ido para... Ahí va. ¿Eh? Veríamos desde la niña, si nos trazamos, vemos que llega a la aleta de la nariz. Pero es que es más, desde el centro del ojo, si trazáramos una línea, nos indicaría dónde está situado la comisura de la boca. Es más, nosotros cuando hacemos el encaje de una figura humana, tomamos como referencia la nariz y el espacio que hay desde debajo de la nariz hasta la mitad del entrecejo equivale al mismo espacio que hay desde el entrecejo hasta el nacimiento del pelo. Y es exactamente el mismo que hay desde debajo de la nariz hasta la barbilla. Con lo cual esa ley se da en todos los seres humanos. Pero es que es más, las cejas la ceja y la parte inferior de la nariz, si trazáramos una línea, nos llevaría al volumen de la oreja. Es decir, nosotros nos lo traemos desde aquí y nos da exactamente la oreja, con lo cual es muy fácil, básicamente, el establecer una serie de parámetros biométricos para poder establecer esa relación. No tiene ningún misterio, no era para salir en un periódico, sino simplemente que podemos hacer montar una imagen sobre otra y siempre nos va a coincidir, ¿no? Vemos que esta misma cuestión biométrica también nos va a causar cierto problema y después lo veremos cuando hablemos del estudio oftalmológico de la Gioconda. Nos va a causar cierto problema porque no aparecen las cejas. Y la ceja es otro dato biométrico que nos puede servir para, por ejemplo, aplicar la proporción áurea en el cuadro. Sabemos que está aplicada la proporción áurea en el cuadro de la Gioconda, pero ese dato no podemos confirmarlo, aunque realmente por algunos apuntes y copias de la Gioconda de la época, como pasó con la Capilla Sixtina, que hubo modificaciones, podemos saber por esas copias de grabadores y demás que sí, un momento determinado, sí tuvo las cejas pintadas, pero que el tiempo la ha borrado, ¿no? Vemos que el ojo izquierdo de la Gioconda se ubica justamente en el centro del cuadro, no del cuadro, sino nos da el plano del centro del cuadro, pero además nos da el plano del centro del rostro, del óvalo del rostro, lo cual hace que se divida el rostro en dos ejes, en dos mitades proporcionales, justamente en la pupila del ojo izquierdo. Siguiendo ese mismo eje de simetría que habíamos planteado antes, el del ojo, nos vamos a encontrar que si pusiéramos una imagen especular, nos daría una imagen de un contorno. ¿Y ese contorno qué sería? Sería el supuesto cáliz. Ya digo que son las cosas que dicen algunos escritores, ¿no? Algunos autores. Ese contorno de la copa es favorecido precisamente por la ausencia de pestañas y de cejas y además por el escote voluptuoso intermamario, ¿no? Que crea como una especie de estría y esa estría hace que parezca la forma de una copa en su base. Dime. Perdóname, José Luis. Sí, Queda un minuto. Si quieres, hacemos el intercambio de... Terminamos este Zoom y empezamos con el otro, vale, muy bien. Tanto ¿vale? estoy hablando, no queda mucho, ¿eh? ¿Vale? Bueno, venga, venga. Gracias.